Buenos días a todos, somos GSP Podcast, donde generamos conciencia sobre la pobreza. En este episodio estamos entrevistando a una persona. Esta persona se llama Giselle Puyol. Ella es una maestra de la escuela americana. Ella da IB Business, ese se llama el currículo. Ella enseña 11 y 12 grado y maneja un montón de cosas financieras. Ha trabajado, ha tenido la experiencia de eso. Y obviamente debe estar porque ella sabe un montón sobre la economía de Honduras y cómo poder manejar el sistema financiero, especialmente para esta gente que sufre de pobreza o de pagos injustos, donde uno en ese poder no puede hacer mucho. Ella nos va a dar unos pocos consejos de qué hacer y cómo manejar la situación. Vamos a estar preguntando unas preguntas basadas en lo que nos dio la prensa, que es un montón de datos sobre qué gana la gente en esas posiciones, de cómo ellos manejan todo eso y cómo ellos sufren. Entonces, la mí nos va a explicar un poco sobre todo eso y nos va a ayudar a entender qué puede hacer la gente o qué opciones tiene la gente que sufre sobre esas situaciones. La primera pregunta: ¿cómo hace una familia hondureña de 4 o 5 personas para sobrevivir si la canasta básica cuesta más de 15,000 empiras y el salario mínimo ni siquiera llega a cubrir eso? O sea, hoy por hoy la verdad es que es una situación lamentable porque la canasta básica, como usted dice, cuesta más de 15,000 empiras. Entonces, en realidad, en un núcleo familiar tendrían que trabajar tanto el papá como la mamá para poder cubrir lo que es los gastos básicos de la canasta básica. Y si hay algún miembro de la familia que ya es adulto o que no fuera adulto, que pueda generar un poco de ingresos, sería muy beneficioso también para ese núcleo familiar y poder lograr cobrar la canasta básica. Digamos que los dos, papá y mamá, trabajan, ganan unos 30,000 empiras al mes. ¿Cómo hacen para poder pagar la casa, el agua, la luz y en sí la canasta básica? También la educación de los niños. Mire, la verdad es que es bien difícil que lo puedan lograr. Lo que pasa es que tendrían que buscarse maneras de tener otros ingresos alternos, porque las escuelas públicas tal vez no les cueste mucho lo que es el pago de la matrícula y lo que es el costo de educación, ¿verdad? Y posiblemente no tengan mucho costo de alquiler, pero habría que ver, tendrían que buscar un alquiler que sea de acuerdo a sus ingresos y una educación de acuerdo a sus ingresos también. Perfecto. Ahora, para la siguiente pregunta, hablando del mismo tema, si más del 63% de los hondureños ganan menos del salario mínimo, ¿qué significa eso para la calidad de su vida diaria? Bueno, la verdad es que por eso es que muchos de los hondureños deciden emigrar a Estados Unidos, porque no contamos con un sistema que produzca, que beneficie a las personas en obtener una buena calidad de vida, ¿verdad? Con los sueldos que hoy por hoy se pagan acá, inclusive hasta la gente que tiene una buena educación universitaria y inclusive hasta maestrías, tienen mejores salarios si emigran y tienen mejores oportunidades. Entonces, sí, la calidad de vida se ve totalmente afectada. Habría que reevaluar todo para que se puedan ofrecer mejores oportunidades de trabajo, mejores sueldos y ir mejorando la calidad de vida. Agregando lo que dijo, yo sí creo que eso sí es verdad. También porque el salario mínimo de los Estados Unidos es el doble que los de acá. Por eso la mayoría de la gente se va para los Estados Unidos a trabajar allá. Así es. Y para la siguiente pregunta: ¿por qué el salario mínimo sube unos pocos lempiras mientras los precios de la canasta básica suben miles? ¿Qué se supone que gana con esta diferencia? Mire, la verdad es que yo creo que hay que reevaluar todo el sistema de cómo se calcula el salario mínimo. Hoy por hoy los gobiernos a veces han decidido implementar salarios mínimos sin un verdadero análisis económico del mismo. Entonces creo que debería de haber gente especializada en el tema, financieros especializados en el tema, en temas tributarios y todo, para evaluar y analizar todo esto antes de poder estipular cómo es que voy a subir el salario mínimo, porque se ha acostumbrado a subirlo solo un porcentaje de un gobierno a otro, y creo que esa no es la fórmula real que incorpora un análisis de la inflación que se está dando también. Sí, perfecto. Con los trabajadores informales, por ejemplo, los que venden pan en las calles, los que venden verduras o en sí los que venden cosas en las calles que no tienen un salario mínimo formal, ¿cómo les afecta a ellos a poder mantener su vida? Mire, yo creo que todos esos empleos informales, lo ideal sería que pudieran tener una estructura formal, que el gobierno les permitiera formalizarse para poder tener también otros derechos, ¿verdad? Y poder ellos tener mejores ingresos. Entonces, obviamente les afecta estar en el sistema informal, porque no pueden ofrecer sus productos por muy buenos que sean de una forma más masiva. Entonces yo creo que definitivamente el país debería de ver cómo fomentar, cambiar ese sistema
y que todos esos trabajos informales puedan volver formales y ellos obtener beneficios de ello. Sí. Yendo atrás con lo que dijo, con que los papás no pueden pagar la educación, ¿qué tanto afecta la pobreza extrema a la educación a los niños? ¿Cómo un niño puede agarrar la educación que merece si el gobierno no les puede pagar suficiente para ellos poder mantener su vida o su casa? Mire, la verdad es que yo creo que la educación debería ser un derecho. Es un derecho mundial en el mundo. Todos deberíamos tener derecho a una buena educación. Si los gobiernos que llegaran a gobernarnos, valga la redundancia, utilizaran mejor los fondos, deberían de tener un buen sistema para que todos tuvieran una buena educación y hubiera una buena alfabetización. Para mí el desarrollo de un país está en base a la educación de sus personas. Sí. Entonces, si ellos tienen buena educación, vamos a tener un mejor nivel de personas, mejor educadas, mejores trabajos, mejor calidad para hasta las personas que emplean a sus empleadores. Entonces, para mí el no tener una buena educación afecta en todo, así como una buena salud. Buena educación, buena salud, buena alimentación, eso es lo que crea el desarrollo en un país. Perfecto. ¿Qué opciones de verdad tiene una persona que solo gana 9,000 lempiras al mes, cuando en sí la canasta básica vale el doble? O sea, ¿cómo ellos pueden generar más dinero o pueden encontrar un trabajo mejor y les puede pagar para poder mantenerse o para en sí poder vivir? Mire, lamentablemente hoy por hoy, a raíz de los cambios que hubieron en la estructura de los empleos y que eliminaron el trabajo por hora y que eliminaron el que poderse emplearse por medio tiempo, esta sería una solución muy buena, especialmente en las épocas navideñas, en las épocas de Semana Santa, donde alguien puede venir y colocarse en un trabajo por un periodo de tiempo específico y ganar más dinero. Entonces todas estas familias deben de conseguir otros ingresos para poder cubrir su canasta básica. Lamentablemente no hay opciones suficientes para este tipo de personas porque sí los eliminaron y ojalá que con el nuevo gobierno esto pueda restablecerse. Sí, perfecto. Digamos que en San Pedro y en Tegucigalpa los precios pasan subiendo. ¿Cómo hace la gente que no tiene suficiente dinero para mantenerse con la inflación que hay en esas dos ciudades grandes, como San Pedro y Tegucigalpa? Mire, sí, obviamente que San Pedro y Tegucigalpa, por ser la capital industrial y la capital del país, son las ciudades más caras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen? Yo realmente creo que comen salteado o no comen carne todos los días y cosas así. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Tienen que ver cómo se las arreglan y conseguir un trabajo que les dé otros ingresos. Y para eso están los empleos temporales que les estaba mencionando. Pero yo creo que la realidad es que uno cree que por eso es que están mal alimentados también las personas, porque no pueden comer como deberían de comer, porque no les gusta. Perfecto. Con lo mismo de eso, digamos, ¿por qué cree que la gente no trabaja o no tiene mejores trabajos? ¿Será por la falta de educación que tiene Honduras o será por otras razones? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Pero sí, sin embargo, creo que hay mucha gente muy, muy capacitada y con muy buena educación dentro del país, pero hay otros que no tienen las oportunidades de poderse educar, ¿verdad? Entonces yo creo que es una combinación de ambas cosas, por lo cual les afecta para tener unos mejores empleos y aparte creo que no hay suficiente oferta de buenos empleos en el país. Hoy por hoy la gente se gradúa, tiene maestrías y le pagan igual a alguien que no tenga maestrías y no es justo para el que tiene una maestría, por ejemplo. Que siguiendo con lo que no es justo, ¿usted cree que es por los empresarios privados que tienen sus empresas o por el gobierno? No, yo creería que es como circunstancial, es el entorno. Obviamente, hoy por hoy la empresa privada le gusta contratar a gente joven en ciertos puestos, obviamente que no tengan la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno se convierte en una persona ya de cierto nivel, de cierta edad, con mucha experiencia, a veces le sale muy caro a los empleadores contratar a ese tipo de personas. Entonces viene y entra en la competencia de que contratan al recién graduado, el que no tiene experiencia, pero tiene maestría, pero está dispuesto a trabajar 20 horas por el mismo salario de otro que tenga más experiencia. Sí, entonces yo creo que es una combinación de varias circunstancias. Sí, esa es buena respuesta esa. Y por último, ¿qué cree que debería cambiar en este país para que la gente pudiera mantener una buena vida? ¿El salario mínimo, los precios de la canasta básica o la cantidad de empleados formales? Yo creo que podemos empezar por la cantidad de empleados formales, ¿verdad? Yo creo que si le damos oportunidad de trabajo a nuestras personas,
entonces la economía debería de ir avanzando y deberíamos de ir desarrollándonos, ¿verdad? Y si las personas tienen trabajo, tienen seguridad, eso va a evitar que también quieran emigrar a otros países. Entonces, la verdad es que la gente no emigra porque quiere ir de Honduras y porque no quiere Honduras. La gente emigra porque no hay oportunidades, no hay seguridad, necesitan dinero, están amenazados en sus barrios por pandillas, etcétera. Entonces se van porque se ven obligados a irse. Pero si nosotros les podemos dar las condiciones que ellos necesitan y no nos vayamos muy lejos, solo veamos aquí a la par a El Salvador, entonces podríamos ser un país más parecido a El Salvador con mejores condiciones de vida para todos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mi. Espero que hayan aprendido un poco sobre la economía de Honduras y cómo manejar su sistema financiero. Gracias. Nada, muy amable por su entrevista. Gracias.